Muy buenos días, jóvenes. Continuamos con el proceso de aprendizaje de nuestra formación. Para el caso, vamos a hablar de lo que corresponde a formato de textos en Word. Pero arranquemos con una identificación del término formato en sistemas, que tiene varias connotaciones. Muchas veces cuando se habla del formato de un documento, una primera connotación también tiene que ver con el tipo de archivo con que se almacena. Recordemos que cuando grabamos un archivo damos algunas características o propiedades que lo definen, como es el nombre del archivo, como es su ubicación, pero igualmente el tipo de archivo. Entonces, si miramos, nos vamos a archivo, nos vamos a la opción guardar o guardar como, y observemos que ahí aparece el nombre de archivo, la ubicación, pero en la parte de abajo dice tipo. Recordemos que los tipos más utilizados corresponden a documento de Word, extensión 2.x para versiones del 2007 para acá, documento de Word 97-2003 para versiones anteriores. Igualmente hay otro tipo de archivo que sería PDF. Estos tres principalmente es lo que se conoce como formato de grabación y es una primera connotación de la palabra formato. Para el caso, para nosotros, la segunda connotación corresponde a la forma o presentación del documento. Ya corresponde a las herramientas a utilizar para mejorar la estética del mismo. Entonces vamos a identificar dos conceptos principales. En nuestra pestaña de inicio vamos a mirar que hay un grupo de botones identificados con la palabra fuente y hay un grupo de botones identificados con la palabra párrafo. Entonces, identifiquemos diferencias en el uso de los mismos. Todo lo que encontramos dentro de la categoría fuente requiere obligatoriedad en cuanto a selección. Si es una única palabra, con solo ubicarnos en ella. Pero si es más de una, tenemos que seleccionar. Y ahí vamos a identificar las opciones clásicas como negrita, cursiva, subrayado, que al ubicarnos el sistema nos va dando las pistas o los atajos rápidos. Color de letra, tipo de fuente, tamaño, etcétera, etcétera. Pero recordemos que también tenemos más opciones si hacemos clic en la casilla asociada a la categoría. Pues nos va a mostrar el cuadro de diálogo fuente. Y ahí vamos a encontrar las demás opciones que complementan esta funcionalidad. Pero recordemos que necesitamos seleccionar. Entonces, por ejemplo, si vamos a destacar la palabra plano físico o lógico, pues lo seleccionamos, clic sostenido con el uso del teclado, y podemos destacarlo. Entonces, por ejemplo, negrita, cursiva y en letra roja. Automáticamente ya queda definida esa presentación o esa característica. ¿Correcto? Pero recordemos que necesitamos seleccionarlo. El otro bloque correspondiente a párrafo, recordemos que un párrafo para nosotros es cualquier cantidad de líneas de texto o bloques de texto que generalmente termina con un enter, no necesariamente con un punto, sino para nuestro caso en sistemas termina con un enter. Entonces aquí estaríamos con el párrafo del título, el primer párrafo de contenido, el segundo párrafo de contenido y así sucesivamente. Las opciones de párrafo, si vamos a trabajarlas sobre un párrafo, no es obligatorio seleccionar. Es más, si vamos a trabajar con más de un párrafo, no es obligatorio seleccionar completo los párrafos. Con que se seleccione parte de ellos, aplicará los parámetros o propiedades del mismo. Entonces vamos a hacer un ejercicio como simplemente centrar. Entonces observen que él centró automáticamente donde yo está ubicado. Si son más de un párrafo, con que seleccione parte de ellos y le doy centrar, pues automáticamente centraría la información. Entonces ahí estamos identificando dos grandes diferencias. Pero vamos más allá. Dentro del entorno, cuando queramos entrar a cada uno de los cuadros de diálogo, llámese fuente o llámese párrafo, doy algunas características específicas que recomiendo. Entonces, para el caso de párrafo, por favor,
dejemos la alineación justificada. Recordemos que la palabra justificar es que alinea tanto a izquierda como a derecha el texto de trabajo. En cuanto a la zona asociada a sangrías, por favor, izquierda y derecha déjenla en 0. Espaciado anterior y posterior, 0, 0. Interlineado, sencillo. En especial, ninguno. Todas estas características debieran quedar predefinidas o preestablecidas en mi equipo para que cuando vaya a abrir un nuevo documento ya me las traiga. Muchas veces cuando se instala el computador y se le montan los programas, generalmente aparecen otros valores aquí. Por ejemplo, en espaciado anterior o posterior aparecen en muchos casos 8 puntos. Entonces lo que hace es que los textos se separen y se pierde algo de estética para nuestro caso. Esas son normas que se utilizan en Estados Unidos. Entonces, cuando ustedes definan por primera vez las características, por favor, antes de darle a aceptar, recomiendo que opriman el botón establecer como predeterminado. ¿Para qué? Para que el sistema nos presente esta ventana en donde nos pide que si esas características las dejamos definidas solo para este documento o como nos interesaría, todos los documentos basados en la plantilla normal, ya sea los nuevos documentos, automáticamente tomarían esas características. Le daríamos a aceptar y ya quedaría definido. Listo. Así sucede también con fuente. Cuando lo trabajen, por favor dejen el tipo de letra que más utilicen. Generalmente el caso es Arial en estilo normal, letra 12 o 13. Entonces ya es cuestión de que cada uno defina las características de cómo quiere que trabaje su Microsoft Word y establecerlo como predeterminado. ¿Correcto, jóvenes? Para todos los documentos basados en la plantilla normal. Eso lo tendríamos que hacer una sola vez al iniciar con el Word. ¿Qué pasa si yo hago esos cambios y no quedan definidos? Pues lamentablemente cada vez que tengas que trabajar con un nuevo documento tendrás que arrancar ajustando las características de presentación y estética tanto en fuente o en párrafo y ahí sí iniciar con la escritura. Esa sería una alternativa. Otra sería buscar solucionar la plantilla normal.doc, pero eso quedaría definido para un próximo video o una consulta en internet. Bueno, ya teniendo las características preestablecidas, identificando la importancia de la presentación y la estética, por favor pasemos a mirar algunos atajos prácticos que nos permiten trabajar con ciertas características. Entonces, por ejemplo, si usted separa un párrafo, en un párrafo, usted podrá pulsar la combinación Control T para centrar rápidamente. Igualmente, en un párrafo puedes utilizar Control J para justificar y ya tendríamos parte de las opciones prácticas de trabajo. Ya vimos hace rato los atajos asociados a negrita. Entonces, por ejemplo, para efecto de los títulos podría yo colocar negrita, que sería Control N, cursiva, Control S para subrayado, cursiva es Control K y así sucesivamente. Miremos también el efecto de los espaciados o interlineados. Recordemos que eso está en la zona de párrafo. Interlineado, en donde el sistema me va a permitir separar las líneas de texto, sencillo, 1,5, doble, mínimo, exacto o múltiple para cualquier valor. Podemos hacerlo también de manera práctica y rápida con los atajos. Encontramos el atajo Control 2, espaciado doble, Control 1, espaciado sencillo, Control 5, espaciado 1,5. Entonces ya es cuestión de que usted defina. Pero recuerden que en la parte de espaciado se recomienda que ahí diga 0, 0 para que no genere espacios adicionales. ¿Correcto? Bueno, teniendo en cuenta toda esa situación, pues nuestra presentación del documento va a ser más acorde a las normas que definen su estética y presentación. Miremos otras alternativas o otras opciones. Entonces, por el caso, si necesitamos resaltar algún texto, si me lo permite la norma, pues sencillamente me ubico en él, puedo utilizar las opciones de sombreado y de bordes, pero entonces miremos las diferencias de cada uno. Entonces, por favor, para el caso de sombrear un párrafo, recordemos que no necesito seleccionarlo,
Entonces simplemente me voy a la opción, bordes y sombreado, escojo la característica del borde, si con sombra, cuadro, tipo 3D, voy a tomarlo con sombra, la característica o estilo, si quiero cambiarle el color, el ancho, etcétera, etcétera. Aquí mismo me da la opción de modificar el sombreado, que sería técnicamente lo mismo si hacemos en la casilla del botón sombreado que estaba anteriormente. Identifiquemos si, importante, aplicar a, que está donde estoy señalando en este momento, porque recordemos que si le doy a aplicar a párrafo, él me va a ajustar esos parámetros, esas características en todo el párrafo. Si yo previamente he seleccionado, en este caso recordemos que yo no seleccioné, no veo otra opción. Digámosle aceptar y ya hacemos el ejercicio. Coloquémosle un relleno, recordemos que ese relleno sería el mismo sombreado. Observemos que cómo ha mejorado la presentación. Si yo necesito tomar esa característica para otro texto, recordemos en temas anteriores, miramos lo del formato, fácilmente me voy, le hago clic, imaginemos que aquí viene el otro tipo, y imaginemos tipos de redes LAN, y este necesita tener las mismas características de este título. Entonces fácilmente en inicio me ubico, le hago clic a la herramienta copiar formato, él trae su característica y procedo a hacer clic sostenido para que automáticamente tome su presentación. Bueno, hace un rato les estaba diciendo que lo importante es cuando apliquemos un formato saber identificar cuál es el dominio de esa aplicabilidad. Entonces vamos a hacer un ejemplo muy sencillo. Voy a seleccionar exclusivamente el título topología de red, ni más ni menos, solamente el título. Me voy a la zona de bordes, bordes y sombreados, observemos la misma característica, sombra, escojo nuevamente línea doble, pero observemos el aplicar. El aplicar ya me está dando otra opción, me dice texto y párrafo. ¿Por qué se diferencia del anterior? En el anterior, como no hemos escogido, él ya sabía que le iba a aplicar a párrafo. En este caso, como he seleccionado parte del mismo, el sistema me dice dónde lo quiero aplicar. Y miremos la gran diferencia si le doy aplicar a texto. Vamos a colocarle un sombreado, un tono suave, y por favor le damos aplicar a texto y le damos a aceptar. Observen la diferencia. Entonces ya será criterio de la persona que esté elaborando el trabajo cuál opción se verá mejor para la presentación. Lo que me interesa, jóvenes, es que la estética en los trabajos se mantenga. Cuando digo estética es que sea un buen tipo de letra, que los espacios de separación entre los párrafos sean uniformes, no unos párrafos separados, otros pegados, etcétera, etcétera. Eso se hace ver feo en cuanto a la presentación de trabajos. Ahora miremos una situación. Para el caso voy a copiar como ejemplo varias veces el mismo texto. Imaginemos que esto es una lista y vamos a presentar una lista. Generalmente hemos identificado que el término viñeta y numeración son maneras de resaltar una lista de información. Entonces, como es más de un texto, podré señalarlo, no hay necesidad de que sea completo, sí que lo contenga, y podré escoger las opciones. Entonces, escojo viñeta, me da varios ejemplos, tomo uno de ellos, pero observemos algo, jóvenes. Generalmente las viñetas corren su sangría izquierda con relación a la margen. Entonces, para la presentación de textos, generalmente no debe ir esa sangría. Entonces, recurrimos a los botones dentro de la categoría párrafo. Hay unos que nos permiten disminuir sangría, devolviendo a su posición original, o aumentar sangría. Es obvio, para el caso tendríamos que haber disminuido la sangría correspondiente. ¿Correcto, jóvenes? Ahora miremos, pasémonos a numeración. Nos da diferentes tipos de numeración según la característica o forma como usted quiera presentarlo. Igualmente en la parte de abajo dice o nos indica definir nuevo formato de número para ajustar características como usted crea que deba presentarse. Pero al escogerla, recordemos que nos va a pasar lo mismo.
Entonces se nos está corriendo una pequeña sangría, pues acostumbrémonos a disminuir sangría para mantener el ajuste necesario específicamente en la margen izquierda inicial por cuestiones de presentación. Entonces, jóvenes, hemos desarrollado una práctica sencilla y rápida en donde hemos visto características de fuente y de párrafo que son muy prácticas para la presentación de documentos. Siempre tengamos muy presente la estética, la forma como entregamos. Recordemos que si pulsamos Control P, podemos ver cómo estaría nuestro documento, nuestra hoja preliminar para ser impresa. Y ahí podemos cerciorarnos de la presentación de la misma. Si la imagen que observamos es muy grande o muy pequeña, recordemos que en la parte de abajo podemos ajustar el nivel de acercamiento, que tiene un nombre más técnico conocido como el zoom. Y lo ajustamos a nuestra necesidad. Y nos salimos de esta vista preliminar con la pulsación de la tecla escape. Bueno, joven, ha sido un gusto poder continuar con este proceso. Espero que sea de su máxima utilidad. Buenas tardes, bendiciones.